Buenas tardes, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos, por vuestro interés en la convocatoria Mind the Gap y por acompañarnos en esta sección de hoy. Vamos a dar inicio ya a la sesión, que además se está grabando, con lo cual después quedará como recurso por si os ayuda a presentar vuestros proyectos. Me presento, me llamo Pepa Limeres y soy la responsable del área de ciencia de la Fundación Botín. Y la Fundación Botín es la que gestiona, como sabéis, la convocatoria Mind the Gap. El objetivo que tenemos en este webinar es resolver las dudas que puedan ser de interés general, ir un poco más allá de lo que podéis encontrar en las bases de la convocatoria y bueno, pues tendréis ocasión también de preguntar a través del chat, ¿de acuerdo? Como decía, estamos grabando el webinar, de manera que, bueno, esto va a quedar como recurso. Os pediría que desactivéis las cámaras, un poco por protección de datos. Sí que quería comentaros que aunque el chat no va a quedar reflejado y estas imágenes en las que se os vea las vamos a quitar, pero sí que os pediría que no pongáis datos personales ni confidenciales en el chat, porque eso sí que lo podrán ver los demás asistentes. ¿Podéis desactivar, por favor, las cámaras? Fenomenal, muy bien. Pues empezamos con la presentación. Lo que vamos a hacer en la dinámica que hemos pensado para hoy es que primero una presentación sobre las características de la convocatoria, un poco tratando de incidir en aquellos temas que quizá puedan quedar menos claros en las bases y en las preguntas frecuentes, y estos serán unos 10-15 minutos, y pasamos después con unos invitados especiales que tenemos aquí, que ya están aquí con nosotros, pero bueno, ahora luego les daré paso y les presentaré. Y la idea es que puedan presentar de primera mano cómo es participar en Mind the Gap, porque son una CEO de una de las empresas participadas de Mind the Gap y dos asesores expertos que son los que dan el acompañamiento, que forma parte también del programa. Entonces vamos a compartir la presentación. Muy bien. Bueno, pues como decía, empecemos hablando de las características generales de la convocatoria y particularmente de qué debe hacerse para presentarse a la convocatoria en lo que llamamos la fase 1, que luego explicaré. Vale, permitidme primero una pincelada sobre la Fundación Botín, que es quien, como sabéis, gestiona y promueve esta convocatoria. Somos una fundación patrimonial con la misión de contribuir al desarrollo integral de la sociedad, y esto lo hacemos detectando e impulsando el talento creativo en diferentes ámbitos que podéis ver aquí, tanto educación como el desarrollo rural, el fortalecimiento institucional, el arte a través de nuestro centro de arte Botín, que se encuentra en Santander. Y particularmente en el ámbito de la ciencia, nuestro foco es la transferencia de conocimiento. Es decir, todos los programas que desarrollamos desde el área de ciencia de la Fundación Botín tienen este foco de ayudar a la transferencia de tecnología desde la academia a la sociedad. Todos nuestros programas parten del convencimiento de que la ciencia tiene la clave para resolver muchos de los retos que afronta nuestra sociedad. Lo que ocurre es que para que esto se haga realidad necesitamos apoyar la transferencia de conocimiento, la transferencia de tecnología. Y esto es lo que apoyamos desde la Fundación Botín en ciencia, y particularmente ese es el objetivo que tenemos en Mind the Gap. Para que lleguen conocimientos desde los laboratorios hasta la sociedad en la forma de esas soluciones a los problemas y retos, el camino es muy largo, no hay un solo gap. Es decir, nuestro programa se llama Mind the Gap, pero no tenemos la ambición de resolver el gap entero, digamos, atravesar todo el río, como muestra esta fotografía. Nosotros nos enfocamos en el que se refiere al primer salto desde el laboratorio al mundo de la empresa. Ese primer salto es el que cubrimos. O sea, tratamos de posibilitar que ese conocimiento que se genera en los laboratorios no se quede ahí en el cajón, ni tampoco solamente en los papers, sino que acabe siendo la base para desarrollar soluciones en forma de productos y servicios que lleguen a los ciudadanos. En este sentido, pues Mind the Gap es un programa con el cual invertimos en transferencia del conocimiento
y buscamos el impacto social basándonos en las ciencias, particularmente de la salud. Y lo que buscamos con nuestra convocatoria son proyectos empresariales incipientes que estén basados en tecnologías generadas en las instituciones investigadoras españolas y con aplicación en el sector de la salud. ¿Vale? Este es el tipo de proyectos que buscamos. ¿Quién puede presentar proyectos? Bueno, pues pueden ser instituciones investigadoras, universidades y centros de investigación, que obviamente presentarán proyectos basados en sus propias tecnologías, de las que son titulares, pero también pueden ser empresas que lo que quieran es desarrollar nuevas líneas de negocio mediante la incorporación de tecnología que se haya generado en la academia, es decir, de tecnología que esté mayoritariamente desarrollada en una o más instituciones investigadoras. Lo que aportamos a los proyectos beneficiarios, bueno, pues los recursos necesarios para cubrir ese primer gap que hablaba desde el laboratorio a la empresa. Los recursos económicos son una inversión de hasta 500.000 euros por proyecto y también prestamos acompañamiento, que después explicaré en qué consiste exactamente. ¿Y qué esperamos nosotros a cambio de todo esto? Bueno, pues como fundación, sobre todo, esperamos que los proyectos tengan un impacto social que podamos medir. Y obviamente, al estar hablando de empresas, esperamos que en caso de éxito haya un retorno económico que llegue en parte a nosotros y que podamos reinvertir en otros proyectos sociales. Obviamente, pues nuestra prioridad es la parte social, pero sí pensamos que este hecho de que pueda haber un rendimiento económico redunda en el impacto social. Por una parte, porque vamos a tener más recursos para invertir en proyectos sociales. En segundo lugar, porque vamos a generar referencias que animen a otros a participar en estas fases iniciales en donde hay este déficit de recursos. Y además, porque estamos también convencidos de que la gestión de esta forma es la más eficaz, no solamente para el rendimiento económico, sino también para el impacto social. Es decir, que de alguna forma pensamos que esto se realimenta y el modelo que seguimos es de inversión de impacto, por así decir, ¿no? Es un modelo de inversión de impacto. Antes de entrar en esta convocatoria de este año que nos ocupa, comentar un poquito de la historia de Mind the Gap. Empezamos en 2010 con un proyecto piloto. Inicialmente ni siquiera había convocatoria, eran proyectos que venían nuestros de otros programas. Después unas convocatorias restringidas, que fueron 2 y que eran pues, a nivel piloto, de pequeña escala. Y ahí creamos 6 empresas, de las cuales la mitad siguen operativas, tienen entre 9 y 14 años de vida, que para el sector es una longevidad bastante considerable, y de ellas, de estas 3, una ha sido un éxito, es decir, que ya hemos tenido un retorno que hemos podido reinvertir en otros proyectos. En esta primera fase era la Fundación Botín directamente la que invertía en estos proyectos. A partir de 2017 iniciamos una segunda fase con un vehículo de coinversión en el cual tenemos a otros inversores privados junto a la Fundación invirtiendo a través, como digo, de un vehículo. Y desde 2017 llevamos invertidos en 8 empresas que tienen en promedio 6 años y medio de vida, que bueno, tampoco está mal. Decir también que ya vamos por el segundo vehículo. Esta convocatoria se va a financiar, la dotación viene del segundo de los vehículos de Mind the Gap. Y por dar algunos números de los logros que han conseguido estas empresas, porque lo han conseguido ellas, en la parte económica, bueno, pues han conseguido captar 25,6 millones de euros de capital privado en rondas de inversión posteriores a la nuestra, ¿de acuerdo? Y 28,7 millones de euros en forma de subvenciones y ayudas de diferente tipo. Y bueno, por destacar, hay 4 que han conseguido el EIS Accelerator de la Unión Europea, que seguramente sabéis que bueno, son unos 2,5 millones por empresa en subvención, y otras 2 consiguieron el Seal of Excellence en este programa, y esto les ha dado acceso a otros casi 2 millones cada una de ayudas sello de excelencia nacionales. Bueno, todo esto quiere decir que por cada euro que hemos invertido desde Mind the Gap, de alguna manera se ha multiplicado por otros 9, que obviamente el mérito es de los equipos de las participadas, no vamos a decir que sea mérito nuestro, pero bueno, sí quizá quiere decir que tenemos buen ojo eligiendo las empresas y bueno, que daño no les hacemos tampoco, ¿no? Parece que algo positivo sí que debemos de tener.
Y en la parte social, que obviamente es a más largo plazo, a ser proyectos además en el ámbito de la salud, pero sí que podemos decir ya que las empresas mantienen, en el año 23 mantuvieron 148 empleos y la mayoría eran de alta cualificación. Ya hay unos 20 productos, servicios en el mercado. Muchos de ellos son servicios B2B, ¿no? Que se prestan a otras empresas del sector o a laboratorios, pero también hay un producto, concretamente un test de cáncer de próstata que está ya certificado y disponible en el mercado, y otras pruebas que están al acceso de los pacientes a través de sus médicos. Tenemos otros 3 productos en fases clínicas, que son dispositivos médicos, y otros 2 que ya están entrando en la preclínica regulatoria, y aquí sí que tenemos un fármaco y una vacuna. Esto es un poco, como digo, pues mérito obviamente de los equipos fantásticos que están desarrollando estos proyectos. Y bueno, dicho esto, vamos a ver ya pues, en esta convocatoria lo que aportamos. Está por una parte la inversión económica, que como decía, se vehiculiza a través de una empresa, es la forma en la cual conseguimos ese retorno. La parte de retorno económico se consigue porque financiamos, invertimos a cambio de participaciones en el capital social, y esto significa que tiene que constituirse una sociedad mercantil, que suele ser una SL. Deciros que no es necesario que a día de hoy exista esta sociedad. Sí tendrá si no es así, tendría que crearse en el momento que vayamos a invertir. Una vez que la compañía ha sido seleccionada en el proceso, pues antes de que invirtamos tendría que constituirse esa sociedad, firmarse el acuerdo de licencia, etc. Esa es la primera pata de lo que aporta Mindegap, la parte económica, que es importante. Sabemos además que el medio millón que aportamos en los proyectos a los que estamos apoyando muchas veces no es suficiente, ni siquiera en esta fase, con lo cual el proyecto tendrá que conseguir otros apoyos, y eso es algo que tendrá que contarse, pero digamos que bueno, esto es lo que aportamos. La segunda pata es lo que llamamos el acompañamiento. De alguna forma, pues son empresas que son, pues, no sé si niños pequeños o incluso bebés, ¿no? Están naciendo y necesitan bastante apoyo, sobre todo en la parte, ya no tanto la tecnológica, que ahí suelen ser muy potentes porque justamente vienen de un ámbito en el que es el fuerte que tiene el conocimiento y la tecnología, pero sí que les hace falta bastante apoyo en el desarrollo de negocio. Entonces, lo que aporta Mindegap, este acompañamiento del que hablamos, se personifica en una figura que se llama asesor experto, que es un profesional del sector con un recorrido muy dilatado y sólido, tanto en emprendimiento de base científico-tecnológica como en gestión empresarial. Son emprendedores en serie y altos directivos cuya experiencia van a volcar en los equipos. Esta persona además se incorpora como miembro del órgano de administración, y el acompañamiento que aporta es apoyo y orientación al equipo de gestión de esta empresa, esta empresa embrionaria, en los aspectos que son críticos para convertir un proyecto científico en un proyecto empresarial real, ¿no? que sea viable y que sea escalable. Entonces, ¿en qué apoya? Pues en la parte de visión estratégica, desarrollo de negocio, como decía antes, en la búsqueda de financiación, en la interlocución con socios estratégicos, que es clave en estas primeras fases, en temas de planificación y seguimiento. Algunos son muy pedestres, pero suelen estar bastante deficitarios en una empresa que está creada por emprendedores científicos. ¿Y cómo se remunera al asesor? Bueno, pues es una remuneración mixta. Hay una parte de honorarios fijos que van con cargo a la inversión que pone Mindegap, y hay una parte que va a éxito, y esa directamente la aporta el vehículo Mindegap. En el caso de que el proyecto vaya bien y se revalorice, una parte de eso, de lo que iría al vehículo Mindegap, pues realmente se lo cedemos al asesor experto. Bueno, también decir que eso es lo que obtienen los proyectos que resulten beneficiarios, pero nosotros también deciros que aquellos que os animéis, a los intrépidos candidatos que os animéis con esta aventura de la convocatoria Mindegap, deciros que como fundación que quiere contribuir al sistema de una manera pues, altruista, está diseñado de manera que participar en el programa ya ayude a los equipos, porque el hecho de presentarse a Mindegap y a otros proyectos de este tipo, ¿no? de prueba de concepto,
ayuda a aprender a estructurar un proyecto en un formato que entiendan los inversores, que entienda la industria. Es una experiencia que ayuda a entender mejor qué es lo que necesitamos hacer para que nuestro proyecto pueda avanzar. En cada fase se va a dar feedback a los participantes, a los proyectos, de manera que sea posible ver cuáles son los puntos de mejora, cuáles son los fuertes, pero cuáles son los que son mejorables. Y pensamos que, como digo, que la mera participación es una experiencia que esperamos que sea enriquecedora para todos los que os animéis. Temas así un poco más prácticos en cuanto a fases. Bueno, todo esto lo tenéis en las bases de la convocatoria, pero el proceso está estructurado en 3 fases. Una primera de cribado, en la que estaría ahora, es decir, ahora se presentan los proyectos resumidos, digamos, la información más relevante. Se hace ese cribado. El plazo de presentación de proyectos es hasta el 16 de abril. Se comunicarán los resultados el 21 de mayo a los que pasen a la fase 2, a los que se invitará a presentar su proyecto a la fase 2. En la fase 2 se presentarán aquellos que hayan sido invitados y tendrán hasta el 27 de junio. Hay una fase de entrevista que decide el comité de evaluación, que es el que selecciona los proyectos en esta segunda fase. En la primera no lo he dicho, pero contamos también con un panel de evaluadores independientes. Y bueno, en la fase 2 el plazo de presentación será hasta el 27 de junio. Y como decía, las entrevistas a aquellos a los que convoque el comité ocurrirán la segunda y tercera semanas de septiembre. Y aquellos que superen estas 2 fases entran en la última, que es, no sé si os suena a los procesos de inversión, pero es lo que se llama due diligence, en la cual se valida todo lo que toda la documentación del proyecto y todo lo que se ha ido viendo, ¿no? Tanto en los aspectos más administrativos como legales, la propiedad industrial e intelectual. Todo esto se valida en una fase 3, que normalmente lleva un mínimo de 2 meses, ocurrirá en el último trimestre, y esperamos poder empezar a invertir en los proyectos seleccionados a partir de diciembre de 2024. No he dicho que en esta convocatoria está dotada con 2 millones de euros, y esto significa que, bueno, suponiendo que invirtiéramos medio millón en cada uno, pues podríamos invertir en 4 proyectos, también para que os hagáis una idea. En cuanto a los criterios, no voy a ir bastante deprisa porque esto lo tenéis todo muy detallado en las bases, pero bueno, tanto en la fase 1 como en la fase 2 se miran 4 criterios. El primero es la transferencia de tecnología, es decir, que se ve que el proyecto realmente sea un proyecto de transferencia tecnológica, y esto vale un 25% de la nota, digamos. Un 30% es el impulso decisivo, que significa que valoramos o pedimos a los evaluadores que miren hasta qué punto, con los recursos que aportamos en Mindegap y en el plazo de la etapa Mindegap, se considera alcanzar una madurez suficiente para convencer a los que deben darle continuidad al proyecto, a los socios inversores o industriales que le deben de dar continuidad. El impacto socioeconómico, obviamente, como no podía ser de otra forma en un programa de inversión de impacto. Y la relevancia de la tecnología, con un 15%, en el cual miramos la relevancia y novedad de la solución tecnológica que se propone y el carácter disruptivo, si es que lo tiene, que no es una condición indispensable. En cuanto a una duda que vemos que se presenta muchas veces, es que la duda de ¿mi proyecto es Mindegap? Bueno, pues debe ser un proyecto que esté en fase de transferencia tecnológica. Y aquí hablamos del proceso entre el salto desde el laboratorio científico a la empresa. Es decir, que no debe ser un proyecto científico, debe haber cubierto todo el recorrido que se hace en el ámbito de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo normal es que haya pruebas de concepto a nivel experimental en el laboratorio, y esto es difícil generalizar porque dependerá de la tecnología, depende también de la aplicación, pero significa que deberá haber cierto número de ensayos en modelos in vitro, incluso algunos in vivo y animales, al menos en reducido número. Aquí, como orientación para los que manejáis los TRLs, pues sería un TRL3, pero no quiero decir tampoco que sea un criterio estricto, es decir, podría ser un poquito más o un poquito menos, ¿no? Es un rango relativamente amplio, pero bueno, en torno a esto.
También debe convencerse a los evaluadores de que el potencial comercial es real, con lo cual todo lo que pueda respaldarlo, por ejemplo, la opinión de los líderes del sector, los key opinion leaders, que suele decirse, el respaldo de la industria, el que haya ya sondeos con usuarios, incluso con los que tienen que pagar el futuro producto o con los prescriptores, ¿no? Todo esto ayuda y apoya la propuesta. Y como último punto, lo que decía antes del impulso decisivo, el ver que con los recursos que vamos a apoyar, más los que pueda conseguir la propia empresa, el propio proyecto, se posibilite ese salto cualitativo de madurez que permita validar, hacer ese de-risking, bajar el riesgo del proyecto lo suficiente como para poder atraer a los socios ya inversores profesionales o industriales que le den continuidad. Y bueno, ya acabo ya con algunas pequeñas notas prácticas. El proceso de solicitud es online, hay una plataforma online que encontráis en nuestra página web. Veréis que habrá que designar una persona de contacto relativa a la solicitud, es decir, todos los contactos que hagamos desde la Fundación serán a través de esa persona, que es el gestor de la solicitud, que se llama en la plataforma Application Manager, está todo en inglés, toda la información se solicita en inglés porque los evaluadores pueden ser nacionales o internacionales. Tendréis que inscribiros con un correo electrónico para obtener credenciales de acceso y después rellenar un formulario online con los datos básicos tanto de la entidad solicitante como del gestor, el investigador principal, etcétera. Tendréis que subir una memoria del proyecto y para eso hay una plantilla descargable en Word que podréis completar con una extensión máxima de 15 páginas. Y también un vídeo de 2 minutos que grabará el equipo clave del proyecto, digamos, motivando la candidatura, ¿no? Porque consideráis que es un candidato pues, con un perfil que encaja con MindTheGap. Y por último, aparte de que ahora vamos a abrir, ahora después de la pequeña mesa redonda, vamos a abrir para consultas generales que podáis tener, tenéis para consultas particulares el buzón mindthegap@fundacionbotin.org. Y con esto, digamos, acabamos esta primera parte de presentación de las generalidades, pero bueno, las características del programa, condiciones, etcétera. Podéis acceder a través de la página web del programa, tanto a la plataforma de solicitud como a las bases de la convocatoria, las preguntas frecuentes, etcétera. Y el buzón, como os decía antes, es mindthegap@fundacionbotin.org. Y con esto, pues, terminamos esta primera parte, que es un poco, bueno, lo que gran parte lo podíais encontrar en las bases de la convocatoria, en las preguntas frecuentes, pero bueno, para que lo tengáis un poco así resumido, una vista de pájaro y con algunos de los aspectos en los que suele haber más dudas. Y ahora, bueno, tenemos la suerte de contar con unos invitados de excepción que tenemos hoy de mindthegap. Hola, ¿qué tal? Hola, Esther. Bueno, ahora os presento. Hola. Bueno, pues tenemos a Esther Riambau, que bueno, es una profesional con más de 20 años de experiencia justamente en la transferencia tecnológica, en emprendimiento, y que ahora mismo está aquí porque es la fundadora y CEO de una de las participadas de mindthegap, pero también ha participado, ¿no? Participa, es cofundadora también de otra participada de mindthegap. Ella, bueno, tiene formación en una doble licenciatura en Biología y Bioquímica por la Universidad de Barcelona y tiene también un máster en Administración y Dirección de Empresas por la Pompeu Fabra. Y sobre todo está aquí, pues eso, porque conoce el programa un poco desde todos los ángulos, porque ha estado en instituciones que han presentado proyectos, después ha sido cofundadora de una empresa y ahora ya está dirigiendo, ¿no? la suya propia, con lo cual espero que pueda pues, darnos una visión bastante completa de lo que supone participar en el programa para los que estéis valorando el optar. La empresa de la que es CEO es Oniria Therapeutics, que está desarrollando medicamentos oncológicos cuya estrategia está basada en eliminar las células tumorales resistentes, que son al final las responsables de que haya
recidivas y que bueno, los tumores evolucionen a fases fatales. Bueno, eso a lo mejor nos lo puede contar ella, no sé si lo he dicho bien. Súper. Y tenemos también a Carlos Álvarez, que es uno de nuestros asesores expertos, es decir, de estos acompañantes, ¿no? Les llamamos asesor experto, pero en realidad es el que lleva de la mano a las empresas en los primeros pasos. Él, nuevamente, es un profesional con bueno, muchísima experiencia en emprendimiento de base científico-tecnológica, también es inversor y miembro del consejo de administración de varias empresas, fundador también. Colabora con muchos programas de emprendimiento a escala nacional, públicos y privados. Es director de emprendimiento en su propia consultora, en Kim BCN. Y bueno, como formación es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Georgetown y también máster en Investigación de Mercados y Marketing Estratégico por el Instituto de Estudios Políticos de París. Pero bueno, básicamente, bueno, él está aquí porque él es asesor experto desde hace muchos años, creo que desde 2016, pero bueno, igual me equivoco, ya unos Sí, cuantos años. correcto. Y es asesor de varias empresas. Además, cubrimos un poco bueno, un par de ámbitos importantes porque Esther nos cubriría la parte más de biotech, de desarrollo farmacéutico, y Carlos, pues más la parte de medtech y más lo basado más en, como digamos, en tecnología. Y bueno, pues vamos a darles un poco a paso la palabra a ellos. Esther, bueno, como decía, nos conoces casi desde el principio, diría yo creo que desde el principio, desde las primeras convocatorias, porque Yo creo además que sí. las empresas en las que has trabajado, incluso antes de tu etapa emprendedora, han participado desde siempre en las convocatorias Mandegap. Y además desde puestos diferentes, pues eso, desde apoyo a la transferencia, luego como emprendedora. Y bueno, lo que quizá creo que puede ser interesante para nuestra audiencia es pues, cómo ha sido tu relación con Mind the Gap, la experiencia que has tenido en estos años y quizá por qué, ahora que ya eres emprendedora y estás pilotando tu propia empresa, ¿por qué decidiste optar a este programa? Claro, bueno, como ha dicho, gracias, gracias Pepa por presentarme y tal. Como ha dicho Pepa, pues yo he ayudado a 4 proyectos, contado, ¿no? A conseguir el Mind the Gap, ¿no? Uno desde la Universidad de Barcelona, otro desde la Pompeu Fabra, en el que Carlos era el asesor experto. Luego, como emprendedora, ¿no? A Gate to Brain y como emprendedora y CEO a Oniria Therapeutics, ¿no? En los 4 casos la experiencia siempre ha sido buena, ¿no? Y por tanto, bueno, los 3 anteriores a Oniria, y por tanto, por eso ¿no? Cuando creamos la compañía y conseguimos la primera financiación de Business Angels, etcétera, una de las estrategias de conseguir más financiación fue, yo lo tuve clarísimo, aplicar al programa Mind the Gap, porque la relación con vosotros siempre ha sido fácil, ha sido buena, de acompañamiento. Cuando ha habido un problema, nosotros también hemos sido muy transparentes y por tanto desde Mind the Gap se ha intentado ayudar en lo que se pudiese, ¿no? Y por tanto, pues no hubo que pensárselo demasiado en mi caso, ¿vale? Muchas gracias, Esther. Eso lo dices sin que te hayamos preparado No, algo. no, No no, es bueno, pero, espontáneo. pero es que los hechos, Sí, los hechos al final sí. son los que Sí, marcan la quizá realidad, o la experiencia previa a volverte a presentar es porque estás contento, si no, no lo harías, ¿no? sí, Entonces, ese es nuestro caso sí, y la realidad de Oniria es que continúa siendo así, ¿no? La comunicación es muy fluida entre nosotros, y siempre que hay algún, ¿no? Porque siempre, ¿no? Tú presentas unos hitos, presentas una serie de actividades, etcétera, en el programa, y al cabo de un año y medio, pues pueden pasar cosas que hagan que el proceso se acelere o todo lo contrario, que vaya un poquito más lento. Entonces siempre habéis sido muy flexibles a la hora de hablarlo, de adaptarnos, de intentar pues que la empresa llegue a, a buen, a buen,
buen final, ¿no? Que es lo que se pretende con el programa, conseguir el máximo posible y llegar lo más lejos posible. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que tu testimonio es útil, pues eso, para quienes estén planteándoselo. Y empezaremos en unos minutos con el turno de preguntas. Quizá, bueno, si hay alguien que tenga preguntas para Esther, yo sí que diría que sean de las primeras porque va a tener que irse con un poco de prisa. Y quizá yo creo que sí que el testimonio este de, bueno, ¿qué supone para, bueno, una vez que, vale, invertimos, el dinero obviamente viene muy bien, pero después cómo es el día a día, ¿no? O sea, una vez que uno tiene un inversor, tiene un socio, pues bueno, las cosas conviene que fluyan de la mejor manera posible y que los socios empujemos todos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy relevante tu testimonio. Bueno, Carlos, pues ahora a ti te invitamos sobre todo porque sabemos que genera muchas dudas, sobre todo a quienes no están familiarizados con el programa, esta figura, y dicen, bueno, ¿y Ujú. esto qué hace el asesor? ¿Esto del asesor qué es? Como decía, llevas muchísimos años ya colaborando con nosotros en varias de nuestras participadas. Para ayudar a los que estén planteándose participar a entender mejor cuál es la importancia, cuál es la función, qué es el valor que aporta, ¿nos podías contar un poco qué consiste tu papel? Ujú. En las diferentes participadas en las que estás participando y bueno, cómo es lo que aportas y tu relación con los CEOs sobre todo, que es con quien la Vale. relación es más estrecha. Sí, bueno, estaba estos días cuando me invitaste a participar, bueno, estuve pensando, ¿no? En qué voy a contar, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sobre el papel soy miembro del consejo. ¿M? Entonces voy a los consejos que hay normalmente unas 4 veces al año. Eso es sobre el papel. Pero luego en la práctica eh, hago muchas cosas dependiendo del proyecto en sí, ¿no? Y yo creo que en mi experiencia aquí en la fundación, que llevo 2 proyectos que están como en extremos diferentes, ¿no? Por un lado llevo un proyecto donde el emprendedor era un chaval de 24 años, primera vez emprendedor. Y luego llevo otro proyecto donde el CEO ya no es un chaval, ya es una persona un poco más mayor, ya ha tenido 3 startups antes, ya ha tenido un papel bastante relevante, digamos, a nivel científico. Encuentro dos panoramas distintos, ¿no? Entonces, en un caso, casi puedo decir que he sido como un psicólogo. O sea, en esos equipos donde está el CEO solo, no hay nadie más que un montón de, a lo mejor unas pocas personas que hacen más tecnología, pero digamos que en la dirección solo está esa persona, pues soy una persona de apoyo. O sea, soy la persona con la que puede contrastar todas las cosas que tiene que decidir todos los días. Entonces, en ese caso, o sea, mi relación es diaria. Hablo todos los días con el CEO, todos los días. Todas las decisiones que se toman las tomamos a medias, ¿no? En casos donde el CEO es más experimentado, pues a lo mejor la relación no es tan frecuente, no es todos los días, ¿eh? Pero llega algún momento donde vuelvo a hacer el mismo papel. Es que necesitas a alguien con quien contrastar ideas, con quien contrastar decisiones, ¿no? Eso, digamos, un poco como línea general, ¿no? Luego, yo particularmente estoy muy centrado, o por lo menos trato de aportar mucho en lo que es el networking también. O sea, es el cómo contactar con los inversores, cómo contactar con posibles asesores, ¿no? O del consejo, el cómo abrir puertas en distintos sitios, ¿no? Y ahí es verdad que lo hago también apoyándome mucho en Fundación Botín, porque Fundación Botín es una marca que también te abre muchas puertas, ¿no? Entonces así pues hemos conseguido pues el traer a asesores o el traer a, digamos, el facilitar acuerdos pues, con gente como la Fundación Gates o con distintos inversores por toda Europa. Entonces, bueno, es un poco esa también mi labor. Y luego, pues he hecho de todo, porque hay veces donde el equipo es una persona, dos, hacen falta manos y a veces, pues he ido a reuniones yo en representación del CEO
o me he tenido que ocupar de tareas de la empresa que no había más manos para ocuparse de ellas y pues he ido yo en representación o me he ocupado yo de hacer el trabajo físicamente a veces, ¿no? Entonces, bueno, es un rol que, por lo menos en mi caso, yo me adapto mucho. O sea, un poco veo qué es lo que necesita el CEO, a veces necesita mucho, a veces no, pero yo trato de adaptarme un poco a lo que necesite en cada momento, ¿no? En función también de la disponibilidad que pueda tener yo, pero es eso, es que no se sientan solos, que no se sientan solos, sobre todo porque cuando hablamos de algunos emprendedores académicos, que es la primera vez, que son muy jóvenes y tal, pues agradecen que haya alguien que esté ahí con ellos y que, ¿sabes? Que no todo el peso caiga sobre ellos, ¿no? Y bueno, y les ayudo, y esa labor de psicólogo, pues también, porque como todos sabéis o sabréis pronto, cuando montas una startup hay días buenos y hay días malos, ¿no? ¿Verdad, Esther? Entonces, Y hay lloros, hay lloros, hay hay lloros. días duros, hay días duros. Aquí en alguna de las participadas hemos tenido días de a vida o muerte, ¿no? Pero bueno, en esos momentos es cuando agradeces no estar solo y poder, ¿sabes? Hablar con alguien y poder gestionar las cosas un poco a medias, ¿no? Y bueno, de momento hemos sobrevivido a todos esos días malos, ¿no? Pero los hay, ¿eh? Son cosas que supongo que os lo han dicho o lo sospecháis, pero hay días malos, ¿no? Donde las cosas no salen, donde el dinero en caja se está agotando, empieza el agua a llegarte por aquí y no ves cómo vas a salir de esa. Pero bueno, hemos tenido de esas varias y hemos salido de todas, por lo menos. O sea que yo en ese aspecto estoy contento. Y supongo que los CEOs están contentos por eso, porque bueno, oye, lo hemos pasado juntos, ¿no? O sea, nos han sentido solos en esos momentos difíciles, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es importante en estos casos, porque mucha gente, si se sentís sola, muchos de vosotros, si os sentís solos en esos momentos duros, es probable que muchos tiraseis la toalla, ¿eh? Tiraseis la toalla. Entonces, bueno, está bien que haya alguien que comparta el momento, ¿no? Y que ponga un poco también de tranquilidad, ¿no? Porque cuando eres un emprendedor nuevo, todo lo ves por la tremenda, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay gente más experimentada que ya ha pasado por esos baches más veces, pues bueno, pones un poco más relativizas todo un poco más, pones calma y bueno, las cosas pues se van gestionando y se van resolviendo, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy contento con mi papel, me lo paso muy bien, ¿eh? Como un doctorado para mí mismo también, el estar metido en todos estos proyectos. Y bueno, eso sería un poco una conclusión, ¿no? Es que no hay un papel, hay muchos papeles que juegas aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos. No sé si Esther, que tú tienes, bueno, Esther tiene otro acompañador, porque es verdad que lo que ha dicho Carlos, lo que ha dicho al final es eso, es que es acompañamiento, o sea, no es mentoring, no es coaching, es otra cosa, ¿no? Realmente hay una implicación, sobre todo en los primeros momentos de la empresa, la implicación es muy intensa. No sé si Esther, bueno, tienes así algo, digamos, tu punto de vista, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? Claro, Por tu propio asesor. nosotros tenemos a Marramis como asesor, ¿no? Que tiene un papel más en nuestro ámbito, porque él tiene experiencia previa en terapéutica, ¿no? Ujú, Y bueno, con Marc nos reunimos una vez cada 15 días de forma periódica, ¿eh? Lo que sí que, bueno, está disponible a través de WhatsApp, a través del teléfono, ¿no? A todas horas a veces nos estamos escribiendo y enviando mensajes y preguntando cosas, ¿no? Pero sí que tiene, yo creo, el asesor experto tiene tres roles fundamentales principales, ¿no? En primer lugar, es la puerta de comunicación con Fundación Botín, ¿no? Es ujú, decir, por ejemplo, cuando, ¿no? Se firma, ¿no? Hay una serie de documentos que se firman, ¿no? Se firma un acuerdo de socios, se firma, ¿no? Etcétera, y en ese acuerdo de socios no hay mayorías reforzadas por las cuales Fundación Botín, pues en según qué cosas, pues tiene que dar su visto bueno, pues a través del asesor experto se le expone las cosas que pues se tiene que pedir el permiso de Botín y él lo justifica, ¿no? ujú. Delante de Botín del por qué debe ser de esa manera, ¿no? Y por qué lo ve razonable, ¿no?
siempre, ¿no? Que hablemos directamente con Pepa y con Marisa, siempre está Marc en medio, pues dando su opinión y reforzando que realmente eso es necesario, hace una serie de cartas, una serie de documentos para que todo esté bien tramitado, etcétera. Ese sería un papel, ¿vale? Luego, me dice Carlos, la mesa de ping-pong, ¿eh? Para mí es súper importante, porque al final, ¿no? En los equipos de las startups, la mayoría de los perfiles son científicos y por tanto necesitas a alguien que tenga experiencia previa en empresa, etcétera, para hacer ese ping-pong, ¿no? Y por tanto, para validar lo que tú crees, o a veces no, a veces te dicen lo contrario y te dicen, no, pues yo no lo haría así, lo haría de esta forma. Y por tanto te dan diferentes puntos de vista para al final acabar tomando una decisión acertada, ¿no? Esa es una función fundamental y es básicamente por la que periódicamente nos reunimos cada 15 días para hacer el ping-pong que digo yo, ¿eh? Y después sí que pues los nuevos contactos con inversores, etcétera, bueno, pues contactos que tú no tienes, pues esa persona te puede aportarlos, ¿no? Y te puede enlazar con posibilidades que no tendrías si no tuvieses a esa persona, ¿no? Esos son los 3 puntos principales, yo creo, que aporta el asesor experto. Ahí, te estaba escuchando y me venían a la cabeza dos cosas, ¿no? Bueno, hay una cosa que para los que ya tenéis un inversor dentro, igual ya lo habéis visto, ¿no? Pero los que vais a tener un inversor por primera vez, hay una cosa nueva que se llama reportar. Reportar semestralmente. Entonces, eso es un tema donde, sobre todo los primeros 2 años, no sé, Marc, pero yo por lo menos esa parte del reporting me ocupo yo bastante de hacerla, ¿no? Sí, ahora La está Marc relación con los haciéndola. gerentes. Justamente estáis haciendo eso, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es una parte que, bueno, que es administrativa, pero alguien tiene que hacer. O sea, hay que reportar a la fundación sobre qué está pasando y lo que ha pasado y lo que se espera que vaya a pasar en los próximos 6 meses. Y luego hay otra cosa que me venía a la cabeza y es que tú, Esther, tú estás en Barcelona, ¿no? Que hay un ecosistema muy bueno, pero para muchos de vosotros que no estáis en Barcelona o a lo mejor en Madrid, falta ecosistema, ¿sabes? Oye, ¿con quién puedo hablar que me ayude en temas de regulatoria? O necesito a alguien con quien contrastar este tema. Y claro, ahí el tener un network, ¿no? De gente que a quien puedas recurrir y, oye, ven, que quiero que hables con el CEO de tal empresa porque queremos ver este tema, ¿no? ¿Sabes? Entonces ahí es donde yo también pues, tengo un papel, ¿no? Pues, como conozco ya mucha gente, o si no, a través de la fundación puedes llegar a mucha gente, pues oye, pues alguien de regulatoria, alguien que sepa de sepsis, alguien que sepa de no sé qué, alguien que sepa de, ¿sabes? En España o fuera de España. Pues, esa también es nuestra función, ¿no? Allí donde no hay un ecosistema, pues también tratamos de un poco de conectar con donde lo hay, ¿no? Y creo que es una función importante porque supongo que, bueno, lo veréis los que estéis, digamos, más al inicio de vuestros proyectos, es que este tipo de proyectos se construye con conocimiento que no necesariamente está al lado de casa, ¿no? Vais a tener que recurrir a gente que está en Estados Unidos o en Alemania o en Inglaterra o en donde esté, ¿eh? Es casi imposible hacerlo de otra manera, ¿no? El conocimiento, el talento que vais a necesitar puede estar en cualquier lado. Entonces, bueno, pues tienes que saber a dónde llamar, ¿no? Y eso es una función que yo creo que Marc también lo hace, o Pilar, y que yo, vamos, que estamos haciendo constantemente. Mm. Y ahora ya, independientemente del asesor experto, lo que apuntabas, ¿no? El hecho de organizar la compañía, el hecho de que entre un Mind the Gap en la compañía, no solo un Business Angels, te obliga a reportar, ¿no? Yo, por ejemplo, hago reportings trimestrales, ni que no esté obligado por pacto de socios, pero creo que es importante, ¿no? Ir comunicando a los socios, pues, qué es lo que está pasando en la compañía, y hace que administrativamente y organizativamente la empresa pues se estructure, ¿no? Ujú. Y bueno, la experiencia en nuestro caso es ¿Y llevas una gestión de tesorería? sí, con las gestorías. Sí. Porque a mucha gente de las que está aquí, igual la gestión de tesorería les suena chino, pero ya Sí, veréis bueno, cómo os Sí, va a sí, sonar. bueno, sí, sí, sí. sí, así
Sí, es que al Sí, final es lo que decíamos, el ¿no? cash burn rate y hasta dónde llegará la tesorería. Sí, 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 ¿y cuántos meses te quedan de trimestralmente. vida? hay Pues temas. bueno, yo puedo cubrir, si entran todos los hitos que tienen que entrar de botín y las cosas que están prepactadas, ayer ya entra una mensaje a Pepa, pues hasta febrero del 2025. Muy bien, no, eso es lo estupendo, eso es lo bueno. Pero yo he estado en algún caso donde el runway que se llama lo contábamos en días. Ya, No, claro, hay pero el momentos muy. runway sí es importante trabajarlo un año vista. No sé, yo ahora estoy Claro, trabajando para el 2025 ya. pero Bueno, bueno, a veces no no. sale todo como esperas. No, no, obviamente, obviamente. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando para dejar un poquito de tiempo, sobre todo por si alguien tenía una pregunta para Esther, que se tiene que ir Sí, más rápido. bueno, Bueno, yo creo que habéis dado una visión que yo creo que es bastante complementaria, porque ya no es solamente nosotros contando nuestro programa, sino, bueno, beneficiarios y colaboradores pues que os puedan decir de primera mano cómo es. A lo mejor tenéis alguna pregunta. Si hay alguna para Esther, si algún CEO o futuro CEO está teniendo dudas o tiene cosas más concretas, como veis, al final la labor del asesor es que es muy 360 grados. En una empresa así hace falta muchísimas cosas. El CEO tiene que hacerlo todo. Y hay cosas que son muy estratégicas y más así como más glamurosas, y otras son, pues eso, la caja, que tengo un agujero de caja, cuando lo tengo, no sé qué. O sea, hay cosas que son más pedestres. No sé, por terminar ya esta pequeñita mesa redonda, quizás sí, un consejo para quien esté pensando presentarse, ¿qué le diríais, ¿no? Como algo a tener en cuenta, lo que más destacaríais cada uno de vosotros. No sé, Esther. Mira, yo en mi caso les diría que no solamente presenten una propuesta desde un punto de vista científico, sino que presenten una propuesta pensando que lo que van a crear es una compañía y por tanto también hay objetivos que están vinculados con la financiación, que están vinculados con la generación de networking, que están vinculados con la regulación existente que está, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso disminuye también el riesgo de la compañía. no. Sí, yo ayer en un evento que ha habido en Santiago, que sospecho que alguno de la audiencia ha estado, hablaba con un inversor y o sea, coincidíamos los dos lo mismo, ¿no? La excelencia científica se os supone, ¿no? O sea que de eso ya ni vamos a hablar, ¿no? A mí particularmente lo que más me gusta ver es que se conoce bien el problema y se entiende bien la dinámica del mercado, ¿no? Que es un poco unas cosas que ha dicho Pepa antes, ¿no? En la parte más de negocio, del impacto social y clínico, ¿no? Pero me gusta ver un poco qué opinan los médicos, qué opinan los hospitales, tener ese tipo de feedback, ¿no? Oye, ¿esto por qué encaja? ¿Por qué creéis que va a encajar en este mercado, ¿no? También es verdad, yo estoy muy a la parte de dispositivos médicos, ¿no? Que no es tanto como los medicamentos, que es blanco o negro, ¿no? Aquí hay más variables que a tener en cuenta. Entonces me gusta ese tipo de feedback, ¿no? No quede todo en estamos resolviendo un problema. A mí lo que me interesa saber es si merece la pena ser resuelto. Entonces me gustan los feedbacks de mercado, ¿no? De los que van a tener que utilizar luego esa tecnología, qué opinan del estado actual y por qué creen que es necesaria una solución mejor. Sí. Yo creo que son consejos muy útiles, espero que así lo consideréis. Es verdad que entrando en este tema del mercado, que no es que se esté pidiendo estudios de mercado, ni muchísimo menos. Lo que está diciendo Carlos es un poco haber salido del laboratorio y haber ido a Hablar con médicos. hablar con alguien, ¿no? Aunque sea con uno o dos, ¿no? O que alguien que sabe del tema pues ha dicho, pues oye, tenéis razón, esto es un problema y la solución que proponéis tiene sentido, ¿no? Un poco esto. Yo creo que vamos a cerrar ya esta parte y abrimos el turno de preguntas, que ya tenemos unas cuantas en el chat. ¿Habría alguna particular para Esther? ¿Sí, más relacionada? Yo creo que no, ¿no? Bueno, yo creo que no. Bueno, Esther, que no, yo no quiero, sé que tenías un compromiso ahora. Puedo estar Puede estar, 5 bueno, minutitos, 6, 7 minutitos y luego me desconecto y me voy.
Os lo agradezco a los dos, a Carlos y a Esther, pero Esther es que además tenía una tarde complicada. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por vuestro interés y por la atención que nos estáis prestando. Dos preguntas rápidas. Bueno, sobre una pregunta quizá para Esther, quizá, esta pregunta, pues si la podéis dejar por el chat para no tener datos personales en pantalla. Vale, parece que está ahí abajo. Dice que no. Vale. Vale, pues nada, entonces vamos por orden. Venga. Sí, es que lo que estamos haciendo es canalizar las preguntas por el chat, porque como esto lo estamos grabando y no queremos, queremos que sea, digamos, anónimo en cuanto a los participantes, ¿no? Que no haya datos personales de nadie. El chat no se va a ver. Lo que en cambio si os damos paso y se os ve, pues sí que está en vuestra cara. Dos preguntas rápidas sobre el porcentaje de capital social de la empresa que adquiere el vehículo de inversión. Bueno, esto no hay una respuesta concreta porque depende de cada una. Lo único que podemos decir es que, primero, nunca podemos tener más del 50%, o sea, tiene que ser siempre menos del 50%, eso seguro. Y la segunda es que por la fase en la que se encuentran, y sobre todo si somos el único inversor, lo normal es que tengamos un porcentaje relevante, ¿no? Porque estamos hablando de fases muy tempranas. Dicho esto, pues hay que ver cada caso y es algo que se ve en la fase 1, no entramos en estos temas. En la fase 2 sí que se pide al equipo que haga una propuesta de cap table y en la fase 3 se negocia este tema. Y es como ocurre con cualquier inversor, es algo que hay que negociar proyecto a proyecto, porque además, como sabéis, el mercado, digamos que fluctúa mucho, hay veces que las valoraciones son más altas, otras veces son más bajas y no es imposible contestar ni con un número ni con un promedio tampoco. O sea, es decir, tampoco tenemos el dato de un promedio histórico, que tampoco sería muy significativo, porque ya digo que llevamos desde 2010 y ha habido toda clase de situaciones en el entorno. A ver, la segunda. Sube, por favor. Sí, pero por añadir algo, en la fase 2 lo que os pide es que nos deis una valoración ya. O sea, ¿cuál es vuestra valoración de vuestra empresa? Y a partir de ahí ya vemos si se ajusta un poco a lo que buscamos o no. Vale, la segunda es si sería elegible un proyecto spin-out que surge de una spin-off de una entidad académica y que se basa en conocimiento generado en academia en la spin-off. Bueno, pues en principio sí, siempre que este conocimiento en el que se basa el proyecto nuevo esté generado mayoritariamente en el ámbito académico. Es decir, lo que buscamos con Mind the Gap es apoyar que el conocimiento que se genera en la academia vaya a la empresa, ¿no? Salga de ahí y avance hacia la sociedad. Entonces, la condición realmente que ponemos es que la titularidad de ese conocimiento o tecnología sea mayoritariamente de instituciones investigadoras. Y si hay, de todos modos, para cosas muy concretas, tenemos el buzón de consultas, porque entiendo que aquí tampoco vais a dar datos específicos de vuestros proyectos, pero si esta respuesta no es suficiente, no os preocupéis, dirigirnos la consulta por correo electrónico al buzón y os contestamos rápido. Otra pregunta, ¿cuál es el porcentaje de éxito de convocatorias pasadas? Bueno, pues ha oscilado entre el 7, 8 y el 10, es lo que ha venido siendo. Tampoco, no es una convocatoria en la que haya una afluencia masiva por la tipología de proyectos que buscamos, que tampoco hay tantísimos. Otra pregunta, ¿una empresa constituida hace menos de un año puede participar? Bueno, digamos que lo importante aquí, la empresa puede estar constituida y aquí lo importante es que el proyecto esté todavía en fase de transferencia tecnológica. Es decir, y en principio una empresa constituida hace menos de un año, en la cual entiendo que la licencia se firmó pues, en esa fecha, lo normal es que todavía se encuentre en fase de transferencia tecnológica. Pero digamos que eso es lo que miramos. No tenemos una condición de empresas de menos de 7 años o de menos de 5 años. No, eso no existe. Lo que miramos es
que el conocimiento haya sido desarrollado en instituciones investigadoras mayoritariamente y que todavía esté en la fase en la que eso está trasladándose al entorno de la empresa. Con lo cual, en principio, sí, pero habría que ver el proyecto en concreto. Yo creo que podemos darle la vuelta a la pregunta y es Sí. si pueden estar sin constituir. Claro, sí, eso es lo que decía, que pueden estar sin constituir y habría que constituir antes de que entremos Ujú. y que esté constituida, pues bueno, pues eso yo creo que era el caso de Oniria, justamente, ¿no? El que llevaba constituida un año. Nos constituimos en diciembre del 21 y nos presentamos al programa En el 22. en el 22. Sí. Sí, sí. Vale. Y entonces la siguiente pregunta creo que está respondida. ¿Hay un tiempo máximo de vida que debe tener la empresa? No, eso no es importante para nosotros. Para nosotros lo importante es que el proyecto que se presenta esté en fase de transferencia tecnológica. Vale, otra pregunta que parece ser que es parecida a otra anterior. Si una empresa fundada para hacer uso de un conocimiento generado en un proyecto de colaboración entre otra empresa y la universidad, con acuerdo de cesión de IP, sería elegible. Acuerdo de cesión de IP. No sé si esto quiere decir que la universidad ha cedido a la empresa o viceversa. No entiendo muy bien no entiendo muy bien el caso. Pero digamos que me remito a que lo que buscamos es que el conocimiento sea de titularidad mayoritaria de la entidad académica, la universidad, en este caso entiendo, y que lo que queramos sea transferir eso al entorno empresarial. Yo por lo que entiendo de la pregunta, ¿no? Entiendo por la pregunta que lo que han hecho es un acuerdo de colaboración eh, de servicios o de investigación entre la universidad y, y la empresa y en el propio acuerdo de colaboración de I+D se dice que la titularidad será de la empresa, ¿vale? Entonces ahí no hay un acuerdo de licencia, no Claro, hay titularidad por parte de la universidad. claro, o sea, sí, pues este caso estaría excluido de las bases, realmente. O sea, porque lo que buscamos es eh, apoyar a que la tecnología que esté generada por las instituciones, no solamente que ocurra la transferencia, sino que haya un retorno hacia las instituciones también, ¿no? Si hay una cesión, entendemos que la universidad se habrá beneficiado porque habrá habido un acuerdo de colaboración en el cual pues, se ha financiado los desarrollos que sean, pero justamente si la titularidad ya es de la empresa, no sería elegible. O sea, sería un tema de elegibilidad en este caso. Vale. Otra pregunta. Bueno, como digo, si no, las respuestas que estamos dando no resuelven del todo la duda, no tengáis ninguna duda en preguntarnos a través del buzón. Otra Yo os pregunta. dejo, Pepa. Y bueno, muchísimas gracias, Esther. Venga, Hasta luego. adiós, adiós, Adiós. adiós. Una pregunta sobre el límite de solicitudes por institución. No hay ningún límite. Le entiendo que la pregunta quiere decir si una universidad tiene, no sé, 10 proyectos y los pueden presentar. Sí, sí, ningún problema, no hay ningún límite. Otra pregunta, para financiar el asesoramiento, vale, no es asesoramiento, es acompañamiento. ¿Qué porcentaje de la aportación se dedica a este fin? ¿Se debe descontar el presupuesto que solicitemos? Bien, bueno, este tema de cuáles son porque la pregunta está dirigida a la parte de honorarios fijos. Esos honorarios forman parte del presupuesto, con lo cual deben tenerse en cuenta en el global de lo que se solicita a Mindegap. ¿Vale? O sea que sí que hay que tenerlo en cuenta y lo que recomendamos ahora mismo es que se reserve un 10% de lo que se solicita a Mindegap, un 10% se reserve para los honorarios del asesor experto. En Madrid caen esto creo que es una matización a la que comentabas antes, Carlos, de los entornos de emprendimiento. Vale. Me gustaría preguntaros sobre la necesidad y estado de la propiedad industrial que debe tener la compañía para ser candidato susceptible de ser seleccionado. ¿Se necesita tener patente?
Vale, bueno, es una pregunta muy buena, porque realmente no. O sea, lo que necesitamos ver en el momento en que se presenta la solicitud es que el equipo tiene claro cuál es su estrategia. Puede ser que todavía no haya solicitud, incluso que no sea necesario, depende del tipo de... o que sea mixto, que una parte se vaya a patentar y otra parte se va a mantener en secreto. Es decir, hay múltiples maneras de proteger la propiedad industrial e intelectual. Y lo que queremos ver es que el equipo tiene claro qué va a hacer, cómo va a conseguir establecer esa barrera para disuadir a otros que, bueno, a la competencia, digamos, qué es lo que tiene pensado al respecto. Entonces, no es necesario que esté presentada una solicitud de patente, sí que tiene que explicar el equipo qué tiene pensado hacer, cuál es la estrategia que tiene pensado para proteger sus activos intangibles. ¿Es un requisito imprescindible que el activo, bueno, esta es la misma pregunta, entiendo, que el activo se encuentre protegido? No, como digo, no necesariamente. Sí que tiene que saber lo que quiere hacer. ¿Dónde? Hay la pregunta, te ha saltado una pregunta. Sí. Ah, vale, a ver. Si la empresa es de reciente creación, pero ya ha incorporado la tecnología a través de contrato de licencia, ¿sería elegible? Este sería el caso que hablaba antes. Es decir, si el proyecto todavía no ha completado la fase de transferencia de tecnología, es elegible. Con lo cual, en principio, sí. Sobre todo si es de reciente creación, lo normal es que no haya sido posible que se haya podido completar la fase de transferencia tecnológica. En el caso de entidades de investigación que presentan un proyecto, tiene que constituirse una spin-off en el periodo que dura el programa. No en el periodo que dura el programa, tiene que constituirse antes de que entremos a invertir, porque invertimos ya en una empresa. Entonces, hoy no tiene que estar constituida, pero si habéis visto, bueno, el calendario que tenemos previsto, digamos que a partir de diciembre que podríamos entrar a invertir, ahí es donde tendría que estar constituida la empresa. Habría que hacer las gestiones. Obviamente, en esa fase, la última fase, cuando nos hemos encontrado con que había que constituir la empresa, los procesos se alargan, lógicamente, porque hay que constituir la empresa, hay que negociar el pacto de socios, hay que negociar el contrato de licencia, con lo cual estos son negociaciones y procesos que están condicionados muchas veces por el sistema y los protocolos que tengan las instituciones, con lo cual ahí va a ser lo que condicione más los pasos que tiene que dar la institución para licenciar y para, bueno, constituir una empresa. Vale, aquí yo creo que se ha cedido los derechos a la patente, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Que si los derechos ya los tiene la empresa, es un proyecto que ya es de la empresa, no sería un proyecto elegible por MindTheGap. Siguiendo esta línea, el tema de la propiedad industrial, ¿sería necesario un informe de libertad de operación y de patentabilidad? No, no sería necesario. De hecho, bueno, muchas veces no lo hay en esta fase. Hola, ¿debe ser spin-off la empresa? Spin-off, entiendo que quiere decir que si tiene que participar la institución, entiendo que es esa la pregunta, porque la respuesta sería que no. Si entendemos spin-off como una empresa que se genera con tecnología de una institución académica, entonces sí. Pero no es en absoluto condición que tenga que participar la universidad o el centro de investigación, en absoluto. No sé si esta era la pregunta. Vale, bueno, estoy viendo que ya nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, nosotros podemos quedarnos un poco más. No sé si Carlos, tenemos quizá 5 minutos más por si hay más preguntas. Vale, sí creo que la pregunta estaba respondida, vale. Entre los gastos elegibles estaría el desarrollo de ensayos preclínicos y o clínicos. Elegibles, todos los gastos de desarrollo son elegibles. Lo que ocurre es que por la fase que estamos viendo, lo normal es que si se hacen ensayos preclínicos, pues van a ser no regulatorios, es lo normal, ¿no? Clínicos, es que ni siquiera estoy pensando, Carlos, si hablamos de medical device, bueno, en MindTheGap llegamos casi, o sea, un proyecto que tomamos nosotros normalmente se lleva a las puertas de la clínica. Si resulta que con lo que ponemos diera para ensayos clínicos, pues sí. Lo que pasa que no. Yo le daría también la vuelta a esta pregunta. Sí. Son elegibles,
pero no se financian solo, digamos, gastos de desarrollo tecnológico, ¿no? Eso sí. Porque entonces es otro tipo de financiación, ¿no? O sea, esto es lo que financiamos, son negocios, son empresas, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de gastos y eso es lo que financiamos. No financiamos solo en la línea de desarrollo tecnológico. Eso, bueno, en las bases de la convocatoria sí que vais a encontrar los gastos elegibles y se dice expresamente que los gastos de desarrollo lo son y también otros. Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con protección de la propiedad industrial e intelectual, estudios o análisis de mercado, consultorías varias, consultorías de regulatoria que también van a hacer falta y que cuestan dinero, gastos legales, porque al final tienes una empresa, tienes que gastar también en abogados, en contables. Como decía antes Carlos, pues normalmente los emprendedores puramente científicos, si no tienen a alguien más de negocio al lado o no forma parte, pues van a necesitar quizá una gestoría, ¿no? Que les lleve estas cosas. Y todos estos gastos, haces muy bien en decirlo, Carlos, porque es verdad que como científicos pensamos más en el laboratorio, los ensayos, que es verdad que además es el grueso, ¿eh? Son gastos muy Sí, gordos. no, es el grueso, pero no Pero no solo nos se financia olvidemos, eso. claro, no nos olvidemos de todo lo demás, claro. Ujú. Sí. Bueno, O sea, si pues solo se financiase eso, sería mala señal, claro, bueno, y desde de luego. hecho es algo que miran los evaluadores, ¿no? Que van a ver si el proyecto es redondo, ¿no? Si no solamente cubre la parte de desarrollo tecnológico, sino también la de negocios. Ujú. Bueno, pues parece que estamos hablando y no. Hay una Ah, pregunta sí, más, hay me otro. parece. A ver, hay una pregunta sobre ¿es imprescindible que la aportación de la institución académica a la futura spin-off sea dineraria o puede ser no dineraria? Bueno, entiendo que esta pregunta está planteando un escenario en el cual la institución académica quiere participar, quiere ser socio de la spin-off y entonces pues hay que ver cada caso, ¿no? De qué es lo que. Evidentemente, todos los socios. Esta es una pregunta que es importante porque es verdad que los socios de una empresa no son los mismos socios de la empresa, que son los propietarios de la empresa, que equipo. No necesitas que todo el mundo del equipo, por ejemplo, sea socio de la empresa, sea propietario de la empresa. Y con los propietarios de la tecnología pasa algo parecido. Si lo único que aportas es la tecnología, muchas veces lo mejor es una licencia que te va a permitir tener los retornos económicos cuando lleguen, pero no te obliga a todo lo demás, porque ser socio no es simplemente firmar un día en el notario, sino que tiene una serie de obligaciones. Y también tiene un papel, es decir, uno es socio de una empresa por algo. Entonces, hay que ver en cada caso, bueno, por qué esta institución quiere estar en el accionariado, por qué quieren participar y qué es lo que están aportando, ¿no? Y esto es caso a caso, hay que verlo caso a caso. Ahora sí que parece que no hay más, ¿no? A ver, ahora, bueno, como yo creo que, bueno, ya nos hemos pasado 10 minutos. A ver, otra pregunta. ¿Financiáis mayoritariamente proyectos de pharma y medical device? Pues hasta el momento ha sido así. Ha sido biotech, o sea, biotech, tanto de diagnóstico molecular o como desarrollos de fármacos y de dispositivos médicos, pero no porque no nos gusten los otros proyectos, por ejemplo, de salud digital o demás, que además es que están, pues ahora mismo es un área que está muy pujante. En la ola esta que tenemos también de la inteligencia artificial, de Big Data, etcétera. Entonces, Digital Health sería elegible. Desarrollo de software médico para diagnóstico. Sí, es decir, esto sería, nuevamente, siempre que este conocimiento haya sido desarrollado en el ámbito académico, que haya una base científica y tecnológica, ¿vale? O sea, que venga de la academia. Y en este caso, pues no necesitaríamos que tuviera un dispositivo asociado. Podría ser que fuera solo software, sí. Ya digo, o sea, que no es que hayamos tenido un criterio de exclusión de proyectos, sino que no ha habido muchos y los pocos que ha habido no han superado las fases.
Con lo cual, si tenéis proyectos de ese tipo, os animamos a participar. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar ya porque ya nos pasamos 10 minutos de la hora y tenéis el buzón de consultas a vuestra disposición para cualquier otra pregunta, que además ahí podéis de alguna manera ser más específicos, ¿no? Contar vuestro caso bueno, con mayor libertad. Me reitero en el agradecimiento a vuestra participación hoy, a acompañarnos y al interés que estáis demostrando en la convocatoria de Mind the Gap. Espero que os animéis a presentar vuestros proyectos y os deseamos mucha suerte. Os recordamos que esta grabación la pondremos a vuestra disposición en unos días en nuestra web. Y bueno, pues buena tarde a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias.